ha decidido hacer también el día de hoy un cierre de campaña. Rómulo, buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días a todos. Eh, Buenos días. Oiga, cuéntenos cómo así en la placita de Santiago. Sí, bueno, ¿cómo están todos? Nosotros decidimos hacer nuestro cierre en Santiago. Ya hemos hecho cierres en cada uno de los circuitos electorales en la ciudad de Panamá y quisimos también darle la oportunidad a personas del interior de la República que pudieran participar y decidimos, como tú dijiste, hacerlo en un lugar abierto. Acá en la ciudad las opciones para nosotros eran limitadas y decidimos hacerlo en Santiago. Un sitio histórico, Rómulo, un sitio histórico, la Es correcto. placita también, así como en otros sitios del interior, la placita en Santiago, que de placita es el nombre. No tiene nada. eh, Donde ha concentrado, bueno, ha concentrado, expresidentes de la República hicieron campaña ahí en la placita. Cristi, ¿usted comienza? Sí, que soy yo. Buenos días, señor Rux. Señor Rux, en los últimos días hemos estado escuchando los cierres de campaña y los discursos de todos los candidatos, o casi todos los candidatos a este punto. Y algo que a mí me ha llamado la atención es que todos han usado la oportunidad para, de alguna manera u otra, recalcar sus promesas electorales como es común. Pero a mí me ha hecho falta, y es una crítica que le tengo casi a todos los candidatos, es cómo van a pagar todas las cosas que prometen, porque sabemos la situación económica que está el país. ¿Cómo usted va a atacar o a tocar este tema de que no es solamente prometer cosas, pero que hay que saber cómo se van a hacer y cómo se van a pagar sobre todo? Yo creo que es importante no solamente presentar, como dices tú, Cristi, la promesa, sino también el cómo. Y ese cómo incluye de dónde vas a sacar la plata para pagar por la obra o para pagar por un programa o por una iniciativa que estamos prometiendo como campaña y que estamos prometiendo como presidente. Siempre, siempre va a haber un componente desde el punto de vista económico de el ahorro, porque aquí se está botando la plata y recortes muy puntuales que sabemos que podemos hacer de forma inmediata. Hay otras obras que se van a financiar con asociaciones público-privadas, porque la capacidad del gobierno de seguirse endeudando o la capacidad del gobierno de poder hacer las obras directamente va a estar muy limitada por todo lo que ya ustedes saben, la pérdida del grado de inversión, el incremento enorme de la deuda pública y otros componentes que limitan al gobierno central de hacer y desarrollar estas obras. Para mí, lo más importante es crear las condiciones para atraer inversión privada a Panamá, tanto local como extranjera. Pero atraer inversión privada es a través de la inversión privada que nosotros vamos a poder desarrollar diferentes proyectos y que vamos a poder generar los empleos que queremos generar. Don Rómulo, yo quisiera preguntarle si las elecciones se ganan en el interior del país. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque, bueno, es el único candidato que hace el cierre de campaña, su cierre de campaña fuera de la capital, más allá de los espacios que hayan o no. Y porque, sí hay que decir, algunos analistas han mencionado que Rómulo Rux, la fortaleza de él en la capital ha quedado opacada por la fortaleza de él en el interior del país. Entonces, ¿las elecciones se ganan en el interior? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo gané la provincia de Panamá. Yo gané la provincia de Panamá Oeste. Cuando digo la provincia de Panamá, también gané San Miguelito. Yo gané Colón y yo gané Boca del Toro. Pero yo perdí las elecciones en el 2019. Estrechamente, pero las perdí. ¿A dónde las perdí? En el interior y en la comarca. Entonces no es que se ganan o se pierden. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un buen trabajo y nos tiene que ir bien en el interior y que también nos tiene que ir bien acá. No te puede ir muy bien en un lugar y muy mal en otro lugar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Tenemos un balance. Nosotros hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer en el interior. Hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer en la ciudad capital, en Colón, en San Miguelito y en Panamá Oeste para lograr el triunfo este 5 de mayo. Eso incluye también un reconocimiento del complemento que hay entre los dos partidos de la alianza.
el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático. Sabemos que el Partido Panameñista tiene una tradición y tiene una fortaleza en el interior de la República. Y hay muchos circuitos electorales en donde nosotros, junto a el Partido Panameñista, sabemos que vamos a tener un muy buen resultado. Pero como dije anteriormente, nosotros en la capital hemos hecho cierres por circuitos y yo no voy a hablar de las cifras tampoco porque no le veo la relevancia, pero algo de relevancia tiene que tener porque se le han pasado discutiendo cuánta gente había o cuánta gente no había. Pero nosotros hemos hecho cierres locales en diferentes circuitos que tienen la misma cantidad de gente que personas que han hecho cierres presidenciales en otros puntos. Entonces, hemos tratado de ir directamente a los circuitos a hacer los cierres. Y para mí también es importante reconocer que hacer los cierres en estas fechas, ayer, hoy, mañana, el fin de semana, muy pegado a la elección general, también a veces puede complicar a algunas estructuras. Entonces nosotros hemos tomado todo eso en cuenta para tomar la decisión que hemos tomado. Y volviendo a la pregunta, tenemos una gran fortaleza en el interior, pero también en la ciudad de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste. Don Y Colón, por Rómulo, supuesto. hablamos de campaña, hablamos de cierre de la campaña. Usted acaba de mencionar también el tema de la fortaleza y cómo hicieron los cierres de campaña. Pero si hay algo que nos debe preocupar a todos como país, y digo como país, ya no como candidatos y como campañas políticas, es la gran división que va a generar y que va a quedar luego de esta elección del 5 de mayo. Cómo se van a empezar a encaminar las cosas, gana quien gane. Y yo le quiero preguntar si de ganar Rómulo Rux, uno, apostaría a la unión del país sin importar la bandera del partido político ni el candidato de elección. Y segundo, ¿cuál sería el camino para poder lograr y conseguir que el país avance hacia adelante con todos los actores que se necesitan, sean del partido que sean? Sí, yo estoy convencido de que la manera de salir adelante, la manera de poder enfrentar los retos enormes que vamos a tener como país es logrando unificar a diferentes fuerzas, unificar partidos políticos, corrientes independientes, gremios, sindicatos. No me gusta usar el término gobierno de unión nacional porque es un poquito cliché, pero sí creo que tenemos que lograr esa participación de los diferentes actores y para mí, independientemente de si son o no son parte de los partidos de la alianza, hay personas que pueden agregar mucho valor a cómo nosotros sacamos el país hacia adelante y yo sí voy a hacer un llamado a la unión de diferentes partidos, diferentes corrientes, sindicatos, gremios que se sumen a un gobierno que permita salir adelante. Porque esta elección se va a ganar con un porcentaje relativamente bajo. ¿Eso qué significa? Que el presidente, aunque aquí normalmente las últimas elecciones se han ganado con 30 y tanto %, igual es importante que las personas que no votaron por el candidato presidencial que gana las elecciones tengan un sentido de pertenencia en la gestión o en los esfuerzos del presidente. Por eso yo sí quiero y yo voy a sumar, y ya lo he hecho públicamente, he dicho que es importante que después del 5 de mayo, y no digo después del 1 de julio, después del 5 de mayo, nos sentemos y tratemos de lograr una hoja de ruta para el país en donde participen otros sectores, y eso incluye, por supuesto, participación en el gobierno o en la gestión de gobierno, si están de acuerdo con participar. Y lo otro es en la asamblea, que entendemos que va a ser una asamblea muy fraccionada, en donde ningún partido va a tener mayoría. También tenemos que lograr acuerdos y para mí esos acuerdos deben ser en base a temas puntuales o a proyectos puntuales. No que vamos a llegar a un acuerdo de gobernabilidad y entonces se hace lo que sea y la gente tira los votos por tirarlo. Yo creo que hay que hablar de temas puntuales y lograr consensos en cada uno de esos temas. Siguiendo esa misma línea, usted, no le voy a pedir que me diga la propuesta, bueno, si quiere la puede decir, pero ¿tomaría en cuenta de llegar a ganar una propuesta de otro candidato a la presidencia de la República que compita con usted en este momento, por un lado? Y por el otro, sumaría, mejor dicho, les diría a los candidatos actuales, usted de ganar también,
¿los convocaría a reuniones en la presidencia de la República para preguntarles y analizar sobre el futuro del país? Primero, si hay una propuesta, hay muchas propuestas que son bastante similares, eso es una realidad. Y yo no dejaría de escuchar alguna propuesta. Ahora mismo no tengo ninguna que te podría mencionar, ni siquiera, pero si hay alguna propuesta o si hay alguna iniciativa, alguna idea de algún candidato que es buena para el país, yo no tengo ningún problema con aceptarla. Lo otro que mencionaste, por supuesto que yo, es más, ya lo he hecho. Yo en mi último debate dejé muy claro que para mí es importante que todos los candidatos nos reunamos el 2 de julio en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas. Hice ya la invitación públicamente, creo que es necesaria. Y si los candidatos que están diciendo algunas cosas de que les preocupa el país, les preocupa el endeudamiento, les preocupa la falta de servicios públicos, les preocupa la falta de empleos, o sea, si todo eso que están diciendo es verdad, no veo por qué no se sentarían conmigo después del 1 de julio a ver cómo podemos avanzar. Eso no significa que avalan todo lo que haga el gobierno. Yo por eso dije que deben haber temas puntuales en los que nos pongamos de acuerdo y siempre van a haber temas en los que no vamos a estar de acuerdo. Señor Rux, hay muchos temas que a mí, para mi gusto, han estado muy ausentes de esta campaña. Uno de estos ha sido la educación. Justo ayer salieron unas cifras donde hicieron un ranking de las universidades a nivel regional, es decir, Latinoamérica, donde pusieron cuáles son las universidades donde los graduandos son más empleables y más citaciones. Hay universidades en Costa Rica, Argentina, Colombia. No hay una sola universidad de Panamá. Y no estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando a nivel regional. Entonces, siempre los candidatos llegan, hablan de la educación y en gran parte cuando llegan al gobierno y se enfrentan al status quo de cómo se maneja el sistema educativo y al sistema universitario, después al final quedan en absolutamente nada. Y esto para mí ha sido un tema ausente. ¿Cómo ve Rómulo Rux, uno, enfrentar la realidad, que estamos muy por detrás de nuestros pares en temas de educación, pero que hay una serie de grupos que se han enquistado, por así decirlo, tanto en educación superior como en educación temprana en el país? Nosotros sí hemos hablado continuamente del tema de educación y me parece que está muy detallado el plan y las iniciativas que nosotros tenemos. Lo primero que hay que decir es que el tema educativo creo que es uno de los más diagnosticados que tenemos en Panamá. En Panamá ya sabemos lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer. Aquí está el Compromiso Nacional por la Educación, están las iniciativas, las 24 iniciativas de los Jóvenes Unidos por la Educación. O sea, aquí ya sabemos lo que hay que hacer. Yo concuerdo contigo que una vez que los presidentes llegan ahí, prefieren no hacer nada. Y yo he escuchado presidentes y expresidentes que dicen que fueron un éxito en el tema educativo si no tuvieron una huelga. O sea, ellos se manejan es en la parte política. ¿Cómo yo evito una huelga? ¿Cómo yo evito que me tranquen el país? Y la realidad es que nosotros sabemos que Meduca requiere de una transformación profunda y si hay grupos enquistados. Nosotros sabemos que la parte administrativa de Meduca hoy en día es un desastre. Tenemos 50,000 niños que no han iniciado clases o porque no han nombrado docentes por rosca o porque los salones, las aulas o las escuelas no están listas. Eso es un tema administrativo. Que no le paguen a los docentes a tiempo, que no le paguen sus viáticos cuando van a áreas de difícil acceso. Eso es un tema administrativo. Que vivan los docentes en áreas de condiciones inaceptables cuando van a dar clases, también en áreas de difícil acceso, también es un tema administrativo. Entonces, lo que ha pasado, y yo eso te lo tengo que reconocer, es que le entregan el ministerio a un diputado o a alguien que es cercano al gobierno para que tenga esa cuota de poder, de nombramiento, de hacer negocio, de ganarse licitaciones, etc. Y esa es la rosca que hay que romper. Hay que trabajar de la mano con los docentes. Los docentes son parte de la solución. Aquí han tratado de decir que ellos son el problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. La solución está en trabajar de la mano con los docentes. Fíjese que yo quiero, porque sé que Flor le va a preguntar sobre ese tema, pero yo quiero irme al tema de la minería, doctor Rómulo. Y no le voy a preguntar su posición porque ya queda claro lo que usted ha dicho en diferentes entrevistas. Pero
a usted le van a dejar un problemita, ¿no? Y el problemita es el cierre de la mina y quién paga el cierre. En estos momentos, digamos que la comunicación entre el gobierno y la compañía está no rota, pero digamos que a puertas casi que cerradas. Le pregunto, usted llega a ser presidente de la República. ¿Quién paga el cierre? Bueno, ese es uno de los temas que sí hay que conversar, como decía Edwin anteriormente. Lo que hay que dejar claro es que hay que cerrar la mina y el cómo, nosotros hemos insistido en que hay que acelerar ese proceso. Ahí hay un riesgo ambiental que nosotros estamos corriendo por no hacer nada. Este gobierno yo siento que está sencillamente, como ha hecho con otros problemas, dejándole el problema al que viene. Y yo he dicho varias veces que uno de los retos del cierre es garantizar que no le cueste a Panamá. Hay que tener esa conversación interna. Yo he sugerido que tengamos una autoridad similar al esquema que tiene la autoridad del Canal de Panamá desde el punto de vista de independencia, desde el punto de vista de operatividad, con expertos de afuera que saben cómo hacerlo y que nos guíen hacia el cierre de la mina. A ver, eso está muy claro y es parte de la conversación que hemos tenido con usted en diferentes oportunidades. Pero la realidad es que ese cierre no se ha dado porque la mina y First Quantum ha dicho, nosotros no vamos a pagar eso. Y el gobierno, si usted llega a ser presidente, le está dejando ese problema. O sea, y casi que de manera tácita usted lo va a recibir. Entonces, si la empresa se le para y le dice a usted, nosotros no vamos a pagar ese cierre, ¿cuál va a ser la respuesta de Rómulo Rux? Bueno, vas a tener que esperar para que veas la respuesta, pero créeme que nosotros no vamos a pagar por ese cierre. Nosotros no vamos a pagar por ese cierre. El cierre no le debe costar nada a Panamá y tiene que ser un cierre que garantice que ambientalmente no van a haber daños adicionales. Y hay que ayudar y caminar de la mano con las personas que se están quedando sin trabajo. Son los tres componentes que yo he hablado muy claro cuando hablo del cierre que tenemos que tener y que se debe acelerar. Señor Rux, contrario a lo que piensa Gonzalo, que le voy a preguntar de educación, no le voy a preguntar de educación porque me desgastan las respuestas de los candidatos sobre el tema. Yo le quiero preguntar sobre el tema de la corrupción, que si no han hablado todos los candidatos de combatir la corrupción en el próximo quinquenio, la mayoría han hablado del tema, pero yo veo que esos candidatos, como usted, que habla de acabar con la corrupción en el país, tienen en sus campañas inmersos personajes que han estado envueltos en casos de corrupción. Primero, que es contradictorio. Y segundo, ¿no cree usted que eso le estaría afectando la posibilidad de poder llegar a la presidencia de la República? Porque es un discurso contradictorio, al fin y al cabo. No lo veo así, Flor. Nosotros tenemos cerca de 300.000 personas en nuestro partido, un partido que no te digo que yo como presidente del partido y yo como candidato, yo he luchado contra esa gente. Yo me he enfrentado contra esa gente. Más nadie lo ha hecho. A mí me decían, tú estás loco, Rómulo, que te vas a enfrentar a 15 diputados y te vas a enfrentar a la maquinaria de Vinicio Robinson, de la Comisión de Presupuesto, de la descentralización paralela, de Gaby, de Vinicio, de RM, todos juntos. Porque mis procesos internos fueron contra ese grupo de personas. Yo lo demostré con hechos, Flor. Yo no estoy diciendo cosas. Yo he arriesgado mi postulación por hacer las cosas bien y por hacer las cosas Pero mi diferentes. pregunta va dirigida a por qué sumó a su campaña. Nadie lo ha hecho. Sí, mi pregunta va dirigida en por qué suma a su campaña gente vinculada o inmersa en casos de corrupción en administraciones anteriores. Si Bueno, usted quiere yo no sé acabar con la corrupción. yo no sé a qué personas te refieres, Flor. No sé a qué personas te refieres que estén inmersas en, como has dicho, casos de corrupción. Bueno, Lo que yo sí el puedo primero que me viene a la garantizar, mente es Tito Fu. bueno, un candidato que va a ir a una elección y el pueblo va a escoger si sí o si no. Yo te quiero recordar que en su momento, y no estoy defendiendo a nadie, él estaba denunciando a otro candidato presidencial ahora mismo, que está corriendo para ser presidente en este momento. Y puedes hablar del SEMI, le puedes dedicar un programa entero al SEMI si tú quieres, que creo que sería más productivo que decir que estuvo o no estuvo metido en algo. Yo no voy a defender a nadie. Yo lo que te quiero decir es que las personas que están conmigo tuvieron la oportunidad de irse por el camino
de Yanivel, de Vinicio Robinson, de Gaby Carrizo, del PRD, de RM, y entendieron y decidieron que conmigo las cosas son diferentes, que conmigo las cosas se van a hacer bien y que conmigo va a haber cero tolerancia a la corrupción. Lo que define si hay corrupción o no, o si hay tolerancia a la corrupción o no en un gobierno, es el presidente de la República. Él es el que da el ejemplo y él es el que decide si va o no a aceptar que haya corrupción en su gobierno y si la detecta y hace o no hace algo al respecto. Don Rómulo, lo que está sobre la mesa también es el tema del Fondo de Ahorro de Panamá. Este gobierno llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en el cual se señalaba que se iba a pagar lo adeudado 2018-2019, pero el quinquenio actual no se iba a hacer esos pagos, se iba a dejar a la próxima administración que sea la que se encargue de pagar a partir del el próximo año. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Porque también ahora se intentó nombrar a una persona en la junta directiva allegada a otra persona con otro cargo en esta administración y a su vez esta posición fue rechazada. ¿Cuál sería la posición de Rómulo Rux en torno al Fondo de Ahorro de Panamá? Este gobierno ha sido irresponsable. Este gobierno, ya lo dije anteriormente en otros temas que hemos conversado aquí, este gobierno es experto pasándole la pelota al próximo gobierno. En la mayoría de los temas importantes y complejos del país, así lo ha hecho. Ellos no quieren tomar decisiones difíciles, no quieren asumir ningún costo político porque ellos están haciendo campaña política desde el 1 de julio del 2019, están en campaña política para tratar de ganar la elección y están evitando tomar decisiones difíciles. Lo del fondo de ahorros es una irresponsabilidad. Para mí, ellos presentaron ese proyecto de ley para decir que estaban pagando 18 y 19, pero también para librarse de la responsabilidad de no haber cumplido con la ley, porque ellos dejaron de cumplir con la ley. Y el funcionario público tiene que cumplir con la ley. Y el aporte al FAP es un aporte que está especificado en la ley. Para mí, eso es un proyecto de ley para ellos protegerse de no tener ningún tipo de responsabilidad por no haber cumplido con la ley. Señor Rux, aquí muchos han hablado desde que Fitch nos bajó el grado de inversión, pero Fitch es una de 3 calificadoras que nos tendrían que bajar el grado de inversión para que se como ratifique, aunque los mercados internacionales ya le han puesto el valor de pérdida de grado de inversión a los assets panameños. Pero la verdad es que quedan 2 calificadoras por bajarnos el rating y probablemente no lo hagan como hasta octubre. Entonces mi pregunta es, si Rómulo Rux, sabiendo cuáles son las causas de la pérdida del grado de inversión, porque Standard & Poor's, Moody's y Fitch han estado los 3 bastante alineados en por qué nos los están bajando, incertidumbre política, la pérdida de la mina y el hecho de que no hay ningún reemplazo a corto plazo de la renta de la mina, si usted tiene que llegar el día siguiente, ¿qué acciones concretas tomaría para poder decirle a las 2 calificadoras que hacen falta, que nos bajen el grado de inversión, que lo repiensen o por lo menos lo aguanten un tiempo? Bueno, nosotros tratamos inclusive de conversar con ellos durante este proceso electoral. No quisieron tener la reunión directamente por política, pero sí, alguien de nuestra campaña conversó con alguna de ellas y ellos realmente las decisiones que toman o en que basan la calificación de pérdida de grado de inversión son no solo las que están ahí, Cristi, sino que son temas que posiblemente no se pueden resolver en un año. Pero la propuesta nuestra para ellos era que nosotros queríamos conversar con ellos y que esperaran hasta después del 5 de mayo para ver lo que nosotros vamos a hacer, para plantear nuestras soluciones, para plantear nuestra propuesta y que en base a eso tomaran una decisión. Lamentablemente no se dio. Y tú dijiste algo que es verdad, faltan 2 calificadoras que todavía no nos han quitado el grado de inversión, aunque ya estamos nuestra deuda está siendo negociada como si lo hubiéramos perdido. El riesgo de perder las otras 2 calificaciones es que fondos internacionales que invierten en deuda panameña no podrían, independientemente de cuánto pague o no pague la deuda o a cuánto nos cueste, no podrían ni siquiera invertir en la deuda panameña y eso restringiría mucho la cantidad de personas o de instituciones que podrían comprar la deuda. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos muy claro
temas puntuales como son garantizar la transparencia de las finanzas públicas, que es una de las causas o de las preocupaciones que se mencionan ahí. También un plan de austeridad desde el punto de vista de gastos innecesarios dentro del gobierno. Pero una de las razones más importantes por las cuales una calificadora le quita el grado de inversión o le baja el grado de inversión a un país es la capacidad de crecimiento económico, porque eso define en gran parte la capacidad que tienes o no de pagar la deuda. Y nosotros lo que no tenemos ahora mismo es la certeza de crecimiento económico y es plantear las iniciativas que nosotros tenemos, las he dicho, las he mencionado en mi campaña, de generar crecimiento económico a muy corto plazo. Esa es una de las iniciativas. La otra, ya te dije, es que haya seriedad en las finanzas públicas, que dejen de estar tratando de maquillar hasta cierto punto las cifras del Estado y también pagar deudas a proveedores y cumplir con otros compromisos que tenemos como país. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer a muy corto plazo, otras que van a demorar más tiempo, porque otras están relacionadas con garantizar que el país tenga esa gobernanza, esa seguridad jurídica, que haya orden, que haya ley en el país. Y también se habla en algunos de los comentarios que se hacen sobre Panamá de la capacidad o no de unificar el país y de evitar enfrentamientos y confrontamientos Pero entre diferentes una de sectores las del país. cosas que las tres concuerdan es también la consolidación fiscal del país. Y hacen mucho énfasis que en Panamá solamente el 13% del Producto Interno Bruto es por la recaudación de impuestos. ¿Cuál es la posición del señor Rómulo Rux acerca de eso? No creo que hay que incrementar impuestos, no creo que hay que incrementar impuestos. Nosotros tenemos es que cobrar los impuestos que hoy en día se tienen que pagar. Hay demasiadas personas que no están pagando lo que les corresponde. Hay también demasiadas válvulas de escape. Hay que irlas cerrando, pero no estoy de acuerdo con incrementar el impuesto. Al contrario, nosotros hemos planteado para cierto grupo de personas disminuir el impuesto sobre la renta para que eso genere la liquidez que el sistema requiere. Ahora mismo tenemos en Panamá un problema de liquidez que ha evitado y se convierte en un obstáculo para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para que haya más demanda, que es lo que nos garantiza a nosotros que podamos mantener o sostener esos empleos que se van a crear. Orden y cobrar lo que hay que cobrar. Aquí hay mucha gente, empresas, me refiero sobre todo a empresas que no están pagando lo que tienen que pagar. A ver, don Rómulo, Gustavo Bolívar es tal vez uno de los hombres más cercanos a Gustavo Petro, el presidente Petro en Colombia, es el director de Prosperidad Social. Y dijo en una rueda de prensa la semana pasada con el director de Migración Colombia que 1 millón de migrantes van a pasar por Darién este año. Y Gustavo Bolívar, como director de Prosperidad Social, dijo que va a apoyar a la zona de Necoclí con iniciativas de emprendimiento popular. Por ejemplo, incluyen guías migratorios, guías turísticos, ecológicos, asociaciones de embarcaciones. Y esto porque, de alguna u otra forma, independientemente de la nacionalidad, son seres humanos quienes están pasando por Necoclí, subiendo al Darién para los Estados Unidos. ¿Rómulo Rux va a cerrar la frontera si llega a ser presidente? Hay que tomar control de la frontera, que no es lo mismo que cerrarla, porque los Estados Unidos también dicen que van a cerrar la frontera y no pueden. Hay que ser realistas en lo que podemos y no podemos hacer. Pero aquí sí se ha perdido el control. Ahí está pasando lo que sea. Ahí matan gente, ahí violan mujeres, ahí se suicida gente, ahí se pierden niños. O sea, real. Y aparte de los daños que mencionaste, hay un daño ecológico recurrente. El impacto social es una tragedia. Y lo que ha pasado también, y eso hay que decirlo aquí, es que se ha convertido en un gran negocio de los carteles, por un lado, el crimen organizado, y también se ha convertido en un gran negocio aquí en Panamá. Porque lo que hay que ir a investigar es quién tiene los contratos de la comida, quién tiene los contratos de transporte, y multiplica por 600,000 o por 1 millón, dependiendo de dónde saque los cálculos, la plata que se están haciendo en base a la miseria de estos migrantes que vienen a pasar por Darién, pero que la están pasando muy mal.
Y lo otro que ha pasado, lamentablemente, es que Panamá ha quedado cargando con el problema, no solamente desde el punto de vista social, ambiental, sino también económico. Y para mí es un contrasentido que nos estamos gastando decenas de millones de dólares para atender a los migrantes y por otro lado tengamos escuelas ahí mismo, en Darién, con pisos de tierra, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin internet. Entonces, esto no hace ningún tipo de sentido. Desde el gobierno de Juan Carlos Varela, la relación con Colombia ha sido difícil y eso ha quedado en evidencia. El presidente Laurentino Cortizo se reunió una sola vez con Gustavo Petro y se reunió en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este problema es de dos vías, ¿no? De Colombia y de Panamá, obviamente incluyendo la región. Rómulo Rux, si llega a la presidencia, su primera reunión bilateral con un jefe de Estado será con Gustavo Petro. Lo dudo, lo dudo. Yo siento que Petro no ha hecho en su gestión el esfuerzo mínimo de tener una buena relación con Panamá, de respetar a Panamá. Inclusive ha sido irrespetuoso en algunas declaraciones que ha hecho. Pero la conversación hay que tenerla. No te voy a decir que es la primera, pero la conversación hay que tenerla porque es necesario tratar de lograr acuerdos que nos ayude a administrar temas como el tema de la migración ilegal que está pasando por aquí, que mi posición es que Colombia se ha sencillamente lavado las manos y ha dicho pasen para allá, que eso es problema de Panamá. Y eso a mí no me parece que es justo. Aquí tiene que haber una mesa de trabajo con los diferentes países que son responsables, que tienen algo que ver con esto, y también seguir trabajando de la mano positivamente como se ha hecho con los Estados Unidos, que también son parte del problema. Señor Rux, ¿no le hace ruido que sus aliados, el Partido Panameñista, hayan postulado al Parlacén al ex presidente Juan Carlos Varela, que está vinculado a casos de corrupción e incluso tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos? Bueno, yo no tuve nada que ver con esa decisión, Flor. Esa decisión se tomó después que ya nosotros habíamos sellado la alianza. Pero como lo dije en su momento, y te lo repito otra vez, Flor, esa es una decisión interna de un partido. Inclusive ellos, creo que es el único partido que tiene un proceso democrático interno de su partido para escoger a las personas que van o no van al Parlacén. Yo no voy a defender eso porque no estoy de acuerdo y lo dije en su momento. Pero yo sí te pido que también menciones que aquí solamente hay dos partidos que no postularon a ningún candidato al Parlacén. Y uno de esos partidos es Cambio Democrático. Y eso lo hicimos por decisión mía. Y se lo dije a mi junta directiva, se lo dije a mi directorio. Yo no voy a postular a nadie al Parlacén, porque si yo tengo la posición de que Panamá tiene que retirarse del Parlacén, no es verdad que voy a postular a nadie. Me dijeron, oye, pero se van a quedar puestos que van a ocupar otros partidos, que los ocupen. Cambio Democrático no va a postular a ningún candidato al Parlacén para ser congruentes con nuestra posición de que Panamá va a salir del Parlacén en mi gobierno. Bueno, Rómulo, antes de despedirnos de estos minutos que nos ha regalado, a mí me queda en la mente y se lo comparto. Yo escuché el discurso del presidente Cortizo el 1 de julio de 2019. Y una de las cosas, la cosa que más me llamó la atención y que Rómulo Rux la ha manifestado esta mañana, o la ha reiterado esta mañana, fue las alianzas público-privado. No es que yo sea un experto ni que sea un conocedor de las alianzas público-privado, pero he visto el éxito que han tenido en otros países. Lamentablemente el presidente Cortizo no pasó del discurso con las alianzas público-privadas. Y no digo que no se hizo nada. Creo que hay un ejercicio, si acaso, 1 o 2 ejercicios por allí de alianzas público-privadas. Escucho a Rómulo hoy a plantear el tema de las alianzas público-privadas. Lo que me queda en la duda es cuán rápido puede ser la ejecución de la idea. Porque para gane quien gane, y uno de los que gane pudiera ser Rómulo Rux, mi impresión es que la urgencia es generar empleos lo más pronto posible. Es correcto. Esa es una de nuestras prioridades, lo he dicho muchas veces, y es urgente. Para mí es urgente actuar. Los panameños ya no quieren que le digan, yo voy a hacer dentro de tanto tiempo. La gente quiere saber cuándo
lo vas a hacer. La gente no quiere seguir esperando. Las público-privadas, primero hay que dejar claro que eso no es una privatización de nada. No. Es sencillamente un esquema que financieramente le permite al país ejecutar una obra que se necesita para mejorarle la calidad de vida a los panameños y que permita que o no le cueste nada ahora mismo al gobierno o que se financie y que se pueda realmente hacer la obra independientemente de las limitaciones financieras que tenga el gobierno. Yo he dicho anteriormente que la ley actual de las APPs es una ley que tiene demasiadas trabas, es muy burocrática y posiblemente es parte de la razón por la cual no se han hecho los proyectos de público-privadas que el país necesita, porque esto es un tema de hacer proyectos que sean de beneficio para todos los panameños que los están esperando o que los necesitan. Se hizo una licitación casi que de construcción y mantenimiento de carreteras. Perfecto, pero esa es la única público-privada que se ha hecho. Se está licitando la segunda, que es el resto de las carreteras hacia el oeste del país. Pero sí creo que es importante agilizar ese proceso y agilizar la capacidad de poder hacer más asociaciones público-privadas, porque el gobierno va a tener limitaciones financieras para poder ejecutar obras. Bueno. Don Rómulo Rux, gracias por este tiempo y como creo que tal vez no nos veamos en una entrevista de aquí al domingo por lo apretado de las agendas acá en los medios y allá en las campañas, le deseamos la mejor de las suertes el domingo. Que tenga éxito. Muchas gracias. Pero, Gracias, pero un Pablo. momento, No le don hizo la Rómulo. pregunta. A ver, don Rómulo. Que pide el voto. Don Rómulo. Yo se lo voy a hacer porque el profesor no se la hizo. ¿Qué pregunta? ¿Usted nos daría la exclusiva del 6 de mayo si llega a ser presidente? Te voy a dar una entrevista el 6 de mayo. No le dijo que era exclusiva, ¿no? No, digo Toma. muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, yo sé cuándo y por qué yo hago la pregunta y a quién. Yo lo sé. Rómulo, buena Gracias. suerte y éxitos.